Buenas tardes. Como siempre, agradecer a los medios de información su asistencia a la rueda de prensa del Grupo Municipal del Partido Popular. Hoy quisiera empezar mi intervención en esta rueda de prensa haciendo una valoración y también haciendo hincapié en la programación de estas fechas navideñas en cuestión de deportes. A fecha de hoy, y me he acercado esta mañana al Ayuntamiento para ver si había algo en esta programación navideña de deportes, y absolutamente no hay nada allí en el Ayuntamiento. Lo que sí me han dicho es que existe un díptico que lo han elaborado en La Pipa y con los deportes se van a llevar a cabo en estas Navidades. Lo que sí, en este caso digo que a la fecha que estamos a un 14 de diciembre, me parece que es un poquito tarde en este sentido de preparar una programación deportiva de cara a las Navidades. También sé que esta programación deportiva se me hace un poquito escasa, debido a que ha bajado el número de campeonatos y de actividades deportivas de Navidades respecto al año pasado. Podemos decir que de 11 actividades que había el año pasado, podrá haber este año unas 5 o 6. Y también decir que en lo sucesivo el señor concejal de Deporte debería explicar y debería publicitar con mucha anterioridad esta programación deportiva de cara a las Navidades. Cambiando de tema totalmente, quisiera también valorar las distintas obras que se están llevando en Jerez. La primera de ellas, en cuestión, es la obra que se está llevando de arreglo de las tuberías en el Nuevo Jerez. En esta obra, como he dicho anteriormente, del arreglo de las tuberías del Nuevo Jerez, se nos plantea una serie de preguntas y también se plantea esa serie de preguntas a los jerezanos. Preguntas como ¿por qué la obra la está haciendo el Ayuntamiento cuando las competencias del agua de Jerez se vendieron a Aquagest? ¿Qué es lo que pasa entonces? Que el agua la pagamos los jerezanos y las obras de arreglo también la paga el Ayuntamiento. Y por último, ¿qué clase de convenio firmó el entonces concejal que firmó este convenio y actual secretario general local de Jerez de los Caballeros cuando vendió el agua de Jerez? La segunda de las obras a la que me quiero referir es a la de la calle Extremadura. Como todos sabemos, desde hace ya más de un año se dijo que se iba a arreglar la calle Extremadura a través del plan de inversiones e infraestructuras de la Diputación de Badajoz. Por fin, y así lo puedo decir, que se está haciendo algo, pero realmente lo que se está haciendo es echar otra capa de alquitrán encima de la que ya existía, lo cual yo creo que aquí también el señor concejal de Obras y Servicios debería explicarnos a todos los jerezanos el porqué de esa obra y cómo se ha hecho así la obra en estos momentos. Y por último, también quisiera hablar de la obra de la calle al Campo, de la famosa obra de la calle al Campo. Y es que también le hice esa pregunta en el último pleno celebrado en el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, en el cual le pregunté que por qué se tenía que terminar la obra de la calle del Campo antes de final de año. No me quiso responder a esa pregunta y yo la voy a responder, sencillamente porque si no se terminaba antes de final de año, habría que devolver la subvención de dicha obra. En definitiva, y para concluir, lo que quiero decir es que tanto a un concejal como al otro, que está bien que a nosotros, a los concejales del PP, pues quieran o no quieran darnos información, pero lo que sí les pido es que por favor le den informaciones y expliquen las cosas que están haciendo a los jerezanos. Y por supuesto que lo expliquen, como siempre, diciendo la verdad. Nada más, le doy el paso a mi compañero Luis Miguel. Bien, buenas tardes. Agradezco de forma reiterada también la presencia de los medios de comunicación que, como siempre, atienden a nuestra solicitud y convocatoria. En primer lugar, voy a abordar el tema de la Escuela Oficial de Idiomas, del cual nos felicitamos que pueda instaurarse en Jerez un aula adscrita. En este sentido, la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura ha atendido y cumplido una vieja demanda socioeducativa de nuestra ciudad. Uno se queda perplejo viendo las declaraciones de la alcaldesa cuando dice que por justicia, y es verdad, por justicia, pero hace mucho tiempo pudieron hacerlo, cuando
Había tiempo y precisamente posibilidades, tanto gubernamentales como económicas. Pero ha sido nuestro Gobierno el que ha atendido de forma clara esta demanda y muestra, evidentemente, una preocupación de cara a los intereses de nuestra ciudad. Sin duda, el hecho de contar hoy, entre los planes de la Consejería, con un aula adscrita de la Escuela Oficial de Idiomas es fruto de la gestión directa que este Grupo Municipal del Partido Popular ha hecho en la Consejería de Educación y Cultura. Con ello se ajusta y se da cumplimiento a una necesidad cultural, formativa y social que va a dar vida a nuestra ciudad, porque de la demanda se extrae que poblaciones colindantes puedan venir a formarse, que ofrece un servicio educativo que no había y va a evitar los desplazamientos que, como ustedes saben, pues son costosos y siempre suponen un riesgo. Se van a instaurar niveles básicos e intermedio 1 en función del marco común de referencia de lenguas europeas y desde aquí queremos animar a la población de Jerez de los Caballeros a que tenemos esta oportunidad en nuestras manos para que indudablemente, y teniendo en cuenta la filosofía de la Ley de Educación de Extremadura, que apuesta claramente por el aprendizaje de lenguas extranjeras, pues pueda aprovechar esta oportunidad. Y esta iniciativa del Gobierno de Extremadura es una apuesta clara por acercar la formación de calidad a zonas rurales, teniendo en cuenta la realidad de Extremadura, que ustedes saben que es muy dispersa, tanto desde el punto de vista geográfico como desde el punto de vista poblacional. Pero siempre quiero que tengan presente los ciudadanos que en la Consejería de Educación y Cultura, a pesar de la coyuntura económica actual, está actuando bajo principios de racionalidad, de sectorización y, por supuesto, de eficiencia. En otro orden de cosas, y respecto a la muralla, he sabido también el interés que ha tenido el Gobierno de Extremadura y concretamente la Dirección General de Patrimonio Cultural y personificada en su directora general, Pilar Merino, en reconstruir la zona afectada. Está claro que es una muestra más también de que el Gobierno de Extremadura no abandona Jerez y no tiene en cuenta el signo o el color político, aunque sea diferente. Tras vivir reiterados episodios donde se le tuvo que llamar la atención por vía de urgencia a la alcaldesa, tanto por parte de la delegación del Gobierno de Extremadura como por parte del secretario general de la Consejería de Educación y Cultura, aspecto este que deja, por otra parte, mucho que desear por parte de la alcaldesa, bajo nuestro punto de vista triste y con ciertos tintes de irresponsabilidad, nosotros lo único que queremos, nuestro deseo es que se adjudique definitivamente la obra, que se comiencen cuanto antes las obras porque cada día que pasa y en la época estival en que nos encontramos es más complicado y que por supuesto ahora que está en plena negociación y se han solucionado todos los flecos del convenio, se trate de contratar mano de obra de Jerez. Puede ser un yacimiento importante de cara al empleo. También en el último pleno y en otro orden de cosas tratamos el tema del espacio de creación joven, que también nos alegramos que se haya dado un paso importante de cara a su apertura, pero la alcaldesa refirió en que nunca hubo un programa específico para la juventud. Yo le recuerdo que en su programa electoral sí llevaba un programa específico de juventud y es el Gobierno de Extremadura el que va a facilitar a los jóvenes un programa diseñado que se va a llevar a cabo en ese espacio y que viene a suplir la completa o nula inactividad de la Concejalía de Juventud. Finalmente, quiero hacer un llamamiento a todos los jerezanos en estas fechas importantes que se avecinan para estimular el comercio local. Tenemos que apoyar a los nuestros y a lo nuestro. Y, por tanto, todo lo que podamos hacer por los comerciantes de nuestra población deberíamos hacerlo, porque, desde luego, si alguna población ha demostrado que en tiempos difíciles de solidaridad, donde se necesita unión, donde se necesita apoyo,
lo ha hecho, esa ha sido Jerez de los Caballeros. Y también pediríamos un último esfuerzo al equipo de gobierno para que en estos días, en estas fechas, puedan iluminarse las torres como reclamo turístico, cuiden la iluminación de las calles, porque si los tiempos que corren son difíciles y la coyuntura es un poco triste, lo cierto es que debemos dar sensación de alegría a nuestros visitantes y lo cierto es que tenemos que estimular la visita turística a nuestra ciudad. Muchas gracias por su atención. Paso la palabra a Francisca. Bueno, muchas gracias. Reitero el agradecimiento por su comparecencia y, en primer lugar, quiero agradecer a la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura y especialmente a Luismi, él no lo iba a decir, pero es mi obligación decirlo, por la gestión que ha llevado a cabo para que finalmente la Escuela Oficial de Idiomas llegara a Jerez de los Caballeros. Su humildad no se lo iba a permitir, pero mi obligación era reconocérselo en nombre del Partido Popular de Jerez de los Caballeros y en nombre del grupo de concejales del Partido Popular. En esta fecha tenemos que hacer, a criterio del Partido Popular, un especial hincapié en las personas que peor lo están pasando. Son momentos de dificultad económica y es un momento especialmente difícil para Jerez, que nunca como antes ha vivido una situación de desempleo como la que hoy desgraciadamente vivimos. Y los responsables políticos, además de solidarizarnos, además de acompañarlos en las manifestaciones y en las concentraciones, además de preocuparnos por ellos, tenemos la obligación de ocuparnos de ellos. Y los gobiernos tienen la obligación de priorizar las políticas que van a llevar a cabo teniendo en cuenta también el presupuesto que tenemos. Lo que hacemos en las casas, con el poco dinero que hay, vamos a destinarlo a lo verdaderamente importante. Así lo está haciendo el Gobierno de Extremadura. De hecho, antes de ayer se aprobaban ya los presupuestos de la comunidad autónoma para el 2013, en el que más del 60% del presupuesto se va a dedicar a dependencia y a políticas sociales. Además, hay un compromiso también del Gobierno de Extremadura de incrementar en 13 millones de euros las ayudas que puedan venir para la dependencia, con cargo a un dinero extraordinario que nos va a llegar a través de una resolución del Tribunal Constitucional. Se tienen que estar elaborando los presupuestos también en los ayuntamientos para el 2013. Por eso nosotros queremos insistir en este momento y especialmente en las fechas en las que estamos, en que se hagan las cosas con tiempo, con calma y con mucho sentido común. Entendemos que nos tenemos que centrar especialmente en las personas y especialmente en los más débiles. Es como en las casas, para el niño que más lo necesita. Y en este caso, los más débiles son los más débiles física y económicamente. Y queremos hoy dedicar especial atención a las personas dependientes, a las personas con discapacidad, a nuestros mayores y a los desempleados. Y somos conscientes de que no es el momento de invertir en grandes infraestructuras. Por eso no le estamos reclamando al Gobierno local que lleve a cabo las obras que llevaban en su programa electoral, porque somos conscientes de que no es el momento de invertir en grandes obras, pero sí es el momento de invertir en las personas. El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jerez entendemos que ha llegado el momento de recuperar aquellos proyectos por los que hemos luchado en Jerez de los Caballeros durante los últimos años. No solo durante los 4 años en los que gobernó el Partido Popular, también durante los años anteriores en los que gobernó en Jerez el Partido Socialista. Porque en Jerez siempre, cuando ha gobernado el Partido Popular y cuando ha gobernado el Partido Socialista también en épocas anteriores, se ha apostado por los más débiles. Y en aquellos momentos los gobiernos socialistas y también el del Partido Popular puso en marcha servicios importantes para atender a las personas con discapacidad, a los mayores y la residencia de ancianos también. Y en eso trabajamos nosotros durante los 4 años que tuvimos responsabilidades de gobierno, momentos económicamente muy difíciles. Firmamos entonces un acuerdo con Aprosuba 5 para mejorar los servicios de atención a las personas con discapacidad. Estamos hablando del mes de septiembre del 2010. Un acuerdo que firmó el Ayuntamiento con Aprosuba 5 con el apoyo mayoritario entonces y con la abstención del Partido Socialista. Contamos entonces con el apoyo de los concejales independientes. Y se trabajó intensamente para mejorar la prestación de esos servicios en el Centro Ocupacional de San Bartolomé, como también en los centros de Aprosuba. Aquel acuerdo obligaba a hacer un mayor esfuerzo económico, especialmente a la entidad Aprosuba 5. Y el Ayuntamiento, por su parte, se comprometía a acoger a los usuarios del piso tutelado de Aprosuba 5. Con ese fin se llevaron entonces a cabo obras de adecuación en lo que era el antiguo Centro Ocupacional de San Bartolomé, para poder acoger hasta 12 usuarios
ya que hasta entonces solamente estaba preparado para 4. Esto suponía no solamente que prestábamos atención a las personas con discapacidad de Jerez, sino también de la comarca, pero además se acababa aumentando el empleo al aumentarse el número de usuarios. El actual Gobierno socialista no solamente no ha cumplido su acuerdo, es decir, que aparte de esa obligación moral hay una obligación legal que no sabemos si al final se nos reclamará judicialmente, pero no solamente no se está cumpliendo ese acuerdo, sino que además se está perjudicando a las personas con discapacidad y se está dejando hundir ese edificio. Todos sabemos que una casa cerrada lo único que hace es perder valor y ese edificio, desgraciadamente, hoy lo está perdiendo. Un edificio que se acondicionó con el esfuerzo de todos los jerezanos y de los extremeños, porque se hizo también con ayuda del entonces Plan. No se han ahorrado nada con esa decisión, porque el coste más importante de ese servicio, como casi todos los servicios públicos, lo constituye el coste de personal. Y todos los trabajadores, sin excepción, que estaban en el centro ocupacional, siguen formando parte de la plantilla de este ayuntamiento. Por lo tanto, el coste más importante se sigue manteniendo, pero sin embargo no se están percibiendo las ayudas para poder mantener esos puestos de trabajo. Y no se han percibido las ayudas porque este ayuntamiento ni siquiera las ha solicitado. Por lo tanto, pronto va a salir la nueva orden de subvenciones que cada año convoca el Servicio Extremeño para la Atención a la Discapacidad. Nosotros invitamos al ayuntamiento a que lo solicite. Nosotros nos comprometemos a trabajar y a hacer las gestiones necesarias para que se haga especial hincapié en nuestra localidad, pero les recuerdo que la alcaldesa hoy es doña Margarita Pérez y nosotros podemos ayudar, pero no podemos ejecutar o gestionar porque no somos hoy gobierno en Jerez de los Caballeros. Nosotros le pedimos desde el Partido Popular, con toda la humildad, pero también con la responsabilidad, como oposición, como partido de la oposición y que representamos a la mayoría de los jerezanos, que recapaciten, que lo reconsideren y que antes de elaborar los presupuestos del 2013 hagan un análisis y un estudio de cuál es el coste real. Hay otras opciones. Si finalmente el ayuntamiento no lo quiere gestionar directamente, hace poco sacaron a concurso la gestión del gimnasio municipal. Si han acudido a la gestión privada para el deporte, bien pueden hacerlo también para este tipo de servicios, como también se puede acudir a otras entidades sin ánimo de lucro que durante mucho tiempo han venido atendiendo a las personas con discapacidad y que lo saben hacer con una buena gestión y posiblemente con mucha más sensibilidad. En cualquier caso, hay muchísimas fórmulas y nosotros estamos dispuestos a sentarnos y a dialogar, claro, sin límite de tiempo, porque cuando se establece un límite de tiempo es muy difícil llegar a acuerdo. Además, esa prestación de estos servicios, aparte de atender a las personas con discapacidad, es una fuente importante de creación de empleo. Los cálculos que entonces hicimos con Aprosuba 5 para esa residencia de 12 personas conllevaba que había que contratar a 2 cuidadores de tarde, 2 cuidadores de noche, 2 cuidadores de fin de semana y si además queríamos mantener el servicio de cocina, un cocinero o cocinera. 7 puestos de trabajo. De abrirse también el centro de día para mayores, el que se acondicionó en la Plaza de la Constitución y que sigue sin abrirse, con una inversión importante que se hizo, podría contar con una plantilla semejante. Estamos hablando en torno a 15 puestos de trabajo, estamos hablando en torno a 15 familias que podríamos sacar hoy del desempleo. Yo me pregunto que de qué les sirve a los jerezanos tener una alcaldesa que además es diputada del área de bienestar en la Diputación Provincial de Badajoz y de qué les sirve tener a una diputada en la Asamblea de Extremadura, que es la que les habla, que es portavoz además de la Comisión de Salud y Política Social. Si no somos capaces de anteponer en este momento los intereses de Jerez a los intereses del partido, estaremos sobrando una y otra. Y yo en estos momentos le hago un llamamiento y le pido por favor que dejemos de atacarnos con los cargos y que seamos capaces de utilizar los cargos para trabajar juntas por Jerez de los Caballeros, porque además esa es nuestra obligación. Le tiendo nuevamente la mano. No se trata de que le ayudemos a ella o a su equipo de concejales, que también, pero si no se quieren dejar ayudar, déjenos al menos que ayudemos a Jerez de los Caballeros. Yo puedo abrirle puertas en la Junta de Extremadura, aunque me consta que las tiene permanentemente abiertas, pero yo no puedo ir por delante de ella, porque la alcaldesa en Jerez de los Caballeros en este momento es Margarita Pérez.
Le volvemos a reiterar nuestro apoyo. Jerez no está ahora mismo para que nos echemos en cara los cargos de una y de otra. Jerez está para aprovechar que hay 2 diputadas, una en la Diputación Provincial de Badajoz, que es Margarita Pérez, y una diputada en la Asamblea, que debemos trabajar por Extremadura, por Badajoz, pero también por Jerez, que desde luego debe ser nuestra prioridad. Y apelamos también en esta fecha a ese sentimiento de solidaridad, al espíritu navideño, y esperemos que seamos capaces de trabajar juntos para que todos estos proyectos sigan adelante, porque en definitiva van a ser buenos para Jerez y es lo que nos debe importar. Posiblemente sea la última rueda de prensa que demos en esta fecha. Hemos agotado también posiblemente los tiempos que teníamos concedidos y queremos aprovechar también, en nombre del grupo de concejales del Partido Popular en el Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, pero también en nombre de todo el equipo del Partido Popular de Extremadura, que estamos trabajando incesantemente, no se ve, lo hacemos desde nuestra sede, lo hacemos, bueno, pues en un segundo plano, pero estamos trabajando todos para sacar a Jerez de esta situación. Queremos felicitar a todos los jerezanos, desearles una feliz Navidad. Es tiempo de ilusión, es tiempo de esperanza, es tiempo de soñar, y yo les invito en nombre de mi partido a que no perdamos la ilusión y la esperanza de que podamos tener un futuro mejor, y soñemos también en que el 2013 va a ser un poquito mejor que el 2012, y que sepan que nos siguen teniendo a su disposición para todo aquello en lo que nosotros podamos colaborar. Y también, como siempre, a disposición de ustedes por si quieren que le hagamos alguna aclaración o alguna puntualización. Muchas gracias.